Madre. Ahora que conocí a la madre de Fernanda, veo lo que es una verdadera madre. Qué pena que usted no se acercó ni un poco a ser eso para mí. Por lo menos, ahora tengo una verdadera madre. La frase impactó a Lucía como un puñetazo en el estómago. Un golpe frío que le quitó el aire en la sala llena de gente. Estaba de pie junto a la mesa de la cocina, con un pastel en las manos, un regalo que había horneado con tanto cuidado para su propio cumpleaños, esperando el momento de la celebración, que nunca llegaría. El calor del horno todavía quemaba sus dedos, pero el frío del desprecio de su única hija fue mucho más intenso. Un hielo que se propagó por cada rincón de su alma, paralizándola por completo en medio de la fiesta. La sala, adornada con globos y llena de caras desconocidas, pareció encogerse alrededor de Lucía. Su hija, Elena, la miró con un desprecio que nunca le había dirigido, y luego, con un beso rápido y superficial en la mejilla, se alejó para tomar el brazo de su suegra, una mujer alta y elegante que la miraba con una sonrisa de falsa compasión. La madre de Fernanda, la abogada ambiciosa y controladora, se convirtió en el centro de atención, mientras Lucía, con el pastel en las manos, se transformaba en una figura invisible, una sombra en la fiesta de su propio cumpleaños. Se sintió como si hubiera sido borrada de la existencia en un instante, como si sus 68 años de vida, de sacrificios, de amor, no significaran absolutamente nada. El sonido de las risas y los brindis se volvió un zumbido distante, un murmullo que no podía penetrar el muro de dolor que se había levantado a su alrededor. Lucía apretó el pastel contra su pecho, como si estuviera abrazando su corazón roto, y sintió que las lágrimas silenciosas comenzaban a correr por su cara. No quería que nadie la viera. No quería darles el gusto de verla humillada, pero el dolor era demasiado fuerte para ser contenido. La frase de su hija resonó en su mente una y otra vez, una tortura implacable que le recordaba cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada esfuerzo para darle una vida mejor, para que ella no pasara por lo que Lucía había pasado. La ingratitud no era solo una palabra, era una herida abierta. Se refugió en la cocina, el único lugar en la casa de su hija donde se sentía segura, aunque la humillación la había seguido hasta allí. Puso el pastel en la encimera y se sentó en una silla, las manos temblorosas en su regazo, mirando por la ventana el jardín lleno de flores. El contraste entre la belleza de las flores y la oscuridad de su alma era abrumador. ¿Cómo era posible que una hija pudiera decir algo tan cruel? ¿Cómo se atrevió a comparar a la mujer que le había dado todo con una extraña que acababa de conocer? El amor incondicional que había sentido por Elena, la devoción que la había mantenido viva durante los años de viudez, de repente se sintió como una mentira, una ilusión dolorosa que se había desvanecido en el aire. Las lágrimas se hicieron más intensas, y por un momento Lucía se sintió débil, frágil, como una hoja seca en medio de una tormenta. Cerró los ojos y se dejó llevar por la tormenta de emociones, el dolor, la rabia, la humillación. Pero en el fondo de su corazón, algo se encendió, una chispa de fuego que se rehusaba a ser apagada. Era la dignidad, la única cosa que le quedaba, la única cosa que nadie podía quitarle. Abrió los ojos y se miró en el reflejo de la ventana. Vio a una mujer vieja, cansada y llena de dolor, pero también vio la imagen de una luchadora, una sobreviviente que había superado la pobreza, la viudez y la soledad. Decidió que no permitiría que la humillación de ese día la destruyera. La frase de su hija, lejos de romperla, la había endurecido, como una espada que se forja en el fuego. Se levantó, enderezó la espalda y se secó las lágrimas con el dorso de la mano. No volvería a llorar por su hija, no volvería a suplicar por su amor. Era el final de una era y el comienzo de otra. Miró el pastel en la encimera, un símbolo de su amor no correspondido, y decidió que era hora de recuperar su propia vida. La mujer humillada y silenciosa que se sentó en esa silla había muerto. Una nueva mujer, que no aceptaría el desprecio de su propia hija, había nacido. Aún no sabía qué haría, pero sí sabía que la primera página de esa nueva historia comenzaba en ese mismo instante. Mi nombre es Lucía Estévez Mendoza. Tengo 68 años, y si no fuera por el espejo, diría que tengo 40. Hace 2 años que enviudé de Erasma. Juan,
mi esposo, el amor de mi vida. Y la vida se ha vuelto un eco silencioso. Vivo en una pequeña casa en un barrio de clase media, en las afueras de la ciudad. La misma casa que Juan y yo compramos con nuestros primeros ahorros, después de años de mucho trabajo y esfuerzo. El tiempo se ha vuelto una figura borrosa. Mi rutina diaria se reduce a limpiar la casa, regar las flores en el jardín que Juan plantó para mí y recordar nuestros momentos felices, intentando olvidar el vacío que dejó. La soledad se ha vuelto mi compañera más leal y el silencio, mi música de fondo. La casa, que solía ser un nido de amor, risas y la constante actividad de una familia, ahora es un mausoleo de recuerdos. Cada objeto, cada mueble, cada fotografía en la pared me recuerda a Juan. El sofá donde solíamos ver nuestras películas favoritas, la mesa en la que cenábamos todas las noches, la silla de su oficina que todavía huele a él. A veces me siento en la silla y cierro los ojos, imaginando que está a mi lado, escuchando su risa, sintiendo su calor, pero la realidad siempre vuelve, como un golpe brutal en el estómago. La soledad no es solo la ausencia de compañía, es la ausencia de una parte de ti mismo. Mi rutina es tan monótona como la arena en un reloj de arena. Me levanto temprano, preparo mi café, me siento en la ventana a ver el sol salir y veo a la vida pasar. El cartero, los niños yendo a la escuela, los vecinos paseando a sus perros. Son imágenes que se repiten día tras día, pero yo nunca soy parte de ellas. Mi vida es una película muda en la que soy la única actriz y el guión se repite una y otra vez. Mis únicos momentos de escape son cuando estoy en el jardín, cuidando las flores. Las flores no me juzgan, no me abandonan y me dan un amor incondicional, algo que he anhelado. Mis problemas de salud han comenzado a ser mis nuevos compañeros. Un dolor en las rodillas que me recuerda la vejez, la presión alta que me obliga a tomar pastillas todos los días y un insomnio que me persigue por las noches. La vejez no es un regalo, sino una carga pesada. Solía ser una mujer fuerte y saludable, pero los años, la viudez y la tristeza han dejado su marca en mi cuerpo y en mi alma. Me he convertido en una prisionera de mi propia casa, de mi propia mente y de mi propio cuerpo. La vida no es más que una existencia sin un propósito real, sin un significado. Mi relación con mis vecinos es superficial. Todos me conocen, pero nadie me conoce de verdad. Soy la señora mayor que vive sola en la casa de la esquina, la que siempre tiene el jardín bien cuidado, pero nunca participa en los chismes del barrio. Todos me saludan con una sonrisa, pero sus ojos me miran con lástima. Una mirada que detesto más que cualquier otra cosa. No quiero la lástima de nadie. Quiero respeto. Quiero ser vista. Quiero ser escuchada. Quiero ser valorada. Pero me he convertido en una sombra, una extraña en mi propia comunidad. El único destello de luz en mi vida es mi nieto, Santiago, de 5 años. A veces, Elena lo trae a visitarme los fines de semana, y mi casa se llena de vida, risas y juegos. Es un niño dulce y sensible que me recuerda mucho a su abuelo, con su sonrisa traviesa y sus ojos llenos de curiosidad. Pero la alegría es siempre efímera, como una mariposa que vuela por un instante y luego desaparece, dejándome de nuevo en la oscuridad y en el silencio de mi casa vacía. La soledad de la ausencia de él es insoportable. Guardo un baúl lleno de recuerdos de Juan, sus cartas, de amor, su ropa, sus fotografías. A veces cuando la soledad se vuelve insoportable, abro el baúl y me sumerjo en el pasado. El pasado se ha vuelto más real que el presente, más vívido, más colorido y más lleno de vida. El presente, en cambio, es gris, silencioso y sin sentido. Es como si mi vida hubiera terminado el día que Juan murió, y lo que vivo hoy no es más que una existencia fantasmal, una figura sin alma en un mundo que sigue girando. La nostalgia es un dolor dulce que me consume lentamente. La falta de un propósito es mi mayor enemigo. Desde que Juan murió, he perdido mi razón de ser, mi rumbo, mi sentido de identidad. Solía ser la esposa, la madre, la amiga, la costurera, pero ahora soy solo Lucía, una anciana solitaria que no tiene nada más que su pasado para abrazar.
Mi mente es un cementerio de sueños no realizados y de aspiraciones olvidadas. La vida es un río que corre sin dirección y sin destino. ¿Qué sentido tiene vivir si no tienes un propósito? ¿Qué sentido tiene luchar si no tienes una razón para hacerlo? Mi relación con mi hija, Elena, se ha vuelto fría y distante. Ella es una mujer de éxito, ocupada y con una vida social activa, y no tiene tiempo para una madre solitaria y vieja. Nuestros encuentros son breves, nuestros temas de conversación superficiales, y no hay más la conexión profunda que solíamos tener. Me di cuenta de que mi hija ya no me veía como una madre, sino como una carga, un recordatorio de un pasado que ella quería olvidar. La traición de mi propia carne y sangre es la herida más profunda que jamás he sentido. Por más que me duela, he llegado a una conclusión. Me he vuelto invisible a los ojos del mundo. Una mujer que vive en las sombras de su propia vida. Mi voz es un susurro que nadie escucha. Mi dolor es un secreto que nadie conoce. Y mi existencia es una nota a pie de página en la historia de mi hija. Pero, en el fondo de mi corazón, siento que aún hay una llama encendida. Una llama que se niega a ser apagada. Si alguna vez sentiste que no te merecen, que tu amor no es valorado, o que te han borrado de la vida de quienes más amas, no te guardes la pena para ti. Suscríbete y activa el recordatorio, para que mi historia no sea solo la mía, sino la de todos aquellos que necesitan ser escuchados, que necesitan encontrar una voz. Recuerdo una noche, hace muchos años, cuando Elena tenía solo 7 años y soñaba con ser bailarina. Quería un disfraz para la función de fin de curso, pero no teníamos dinero para comprarlo. Pasé la noche entera cosiendo a la tenue luz de una lámpara, con los dedos pinchados por la aguja y los ojos ardiéndome de cansancio. Utilicé una vieja sábana blanca de Juan, que pinté con tintes que mezclé yo misma en casa, y pedazos de cinta de raso que encontré en la basura de una tienda de telas. A la mañana siguiente, cuando se despertó y vio el vestido, sus ojos brillaron con una alegría que nunca olvidaré. Para mí, su felicidad valió más que cualquier noche de sueño perdida. Elena siempre quería los mejores libros, los mejores cuadernos, y yo me desvivía para que los tuviera. Trabajaba de día como limpiadora, barriendo la suciedad de otros, y de noche como costurera, remendando la ropa de los vecinos. Muchas veces, cenaba solo pan y café para que el dinero para su almuerzo en la escuela fuera suficiente. Me sentaba en la mesa de la cocina, exhausta, y pensaba que cada migaja que yo comía de menos era un ladrillo en la construcción del futuro de mi hija. Mi cuerpo, cansado, era el cimiento para sus sueños. Mi hambre era la garantía de que ella tendría lo mejor. Recuerdo la época en que Juan perdió su trabajo y nuestra situación financiera se volvió muy difícil. Elena estaba en la adolescencia y quería tener la misma ropa, los mismos zapatos que sus amigas. Yo le lavaba la ropa a mano para no gastar energía y reparaba la máquina de coser yo misma cuando se averiaba. Llegaba a casa con dolores de espalda, después de un día limpiando suelos, y no tenía tiempo para quejarme, porque la pila de ropa por coser me esperaba. La juventud de ella era mi prioridad, y yo renuncié a la mía. Elena, a los 18 años, entró en la universidad. Fue el día más feliz de mi vida. Lloré de orgullo, pero también de alivio. Mis sacrificios habían valido la pena. Las noches en las que cosía hasta el amanecer, el trabajo duro, la comida racionada, todo estaba justificado. Vendí la única joya que me quedaba, un anillo que mi madre me había dejado, para pagar su matrícula. Juan me dijo que no era necesario, que ya nos las arreglaríamos, pero yo quería que ella entrara con la cabeza alta, sin deberle nada a nadie. La vida de una madre pobre está llena de renuncias invisibles. Nunca tuve tiempo para tener amigas, para ir al cine, para leer un libro. Mi vida era un ciclo infinito de trabajo y preocupación. Mientras las otras madres del barrio tomaban café con las vecinas, yo corría de un trabajo a otro. Mi único ocio era ver la sonrisa de Elena, escuchar su voz, saber que estaba a salvo y feliz. Su vida era la única telenovela que yo veía, y no me arrepiento de nada. No me arrepiento de haber vivido por ella. Recuerdo la graduación de Elena. Estaba preciosa, radiante. La vi en el escenario y sentí que todo mi esfuerzo se había materializado en ese diploma.
Juan y yo aplaudimos hasta que nos dolieron las manos. Después de la ceremonia, ella me abrazó y me dijo: «Gracias, mamá. Lo logré por ti». Y en ese momento, todos mis dolores, todo mi cansancio, toda mi soledad desaparecieron. Esa frase valió más que todas las riquezas del mundo, y guardé ese recuerdo como un tesoro, sin saber que un día sería lo único que me quedaría. Juan siempre me decía que tuviera un hobby, que pensara en mí. Pero, ¿cómo podría hacer eso cuando la prioridad era el futuro de nuestra hija? Mi vida era una casa que construí para Elena, con los ladrillos de mi esfuerzo, el cemento de mi amor y las tejas de mi esperanza. Con cada prenda de ropa que cosía, con cada plato que lavaba, yo pensaba: esto es por Elena, esto es para que ella no tenga la vida que yo tuve. Con cada sacrificio, sentía que me convertía menos en mí misma y más en su madre. El contraste entre la vida que Elena vive ahora y la que yo tuve es doloroso. Ella viaja, usa ropa cara, va a restaurantes elegantes. La veo en fotos en las redes sociales, con una sonrisa perfecta, y me pregunto si alguna vez se acuerda de dónde vino, si se acuerda de la casa pequeña, de la comida sencilla, de la madre cansada. ¿Será que el brillo del éxito borró los recuerdos de las noches en que la acunaba en mis brazos, con fiebre, rezando para que se pusiera bien? Espero que no. Pero el vacío que dejó en mí sugiere que sí. Recuerdo la primera vez que Elena me presentó a Fernanda, su futura nuera. Era elegante, exitosa, y me miró de arriba abajo con una mirada de desdén que yo conocía bien. Vio mi ropa simple, mi acento humilde, y me clasificó. Le susurró algo a Elena, y mi hija sonrió, y me dio un beso en la mejilla. En ese momento supe que mi hija sentía vergüenza de mí, de mi vida, de mi historia, y eso fue más doloroso que el hambre, más doloroso que el cansancio, más doloroso que todo. Nunca le pedí nada a Elena, nunca le cobré mis sacrificios, nunca dije: hice esto por ti. Yo creía que el amor de madre no era un cheque que se cobra, sino una fuente inagotable de cariño. La veía feliz, y eso me bastaba. Su felicidad era la mía, su éxito era el mío, su futuro era el mío. Pero ahora, sentada, aquí, sola, me pregunto si ese amor fue correspondido, si esa fuente fue un camino de un solo sentido. Y la respuesta, dolorosa y fría, es un eco en el silencio de mi casa. El dolor de la ingratitud es más cortante que cualquier cuchilla. Es el dolor de ver tu vida, tu historia, tu amor, siendo borrados con una sola frase. Es el dolor de ver a la persona a la que le diste todo, ignorarte, humillarte, despreciarte. Es el dolor de ser olvidada, de ser reemplazada, de ser abandonada. Es el dolor de sentirte como un objeto desechable, sin valor, sin propósito, sin dignidad. Y ese dolor me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre el amor. Si alguna vez te sentiste así, si sentiste que tu amor no fue valorado, o que te borraron de la vida de quienes más amas, no te guardes la pena para ti. Suscríbete y activa la campanita para que mi historia no sea solo la mía, sino la de todos aquellos que necesitan ser escuchados, que necesitan encontrar una voz. Después de aquel fatídico almuerzo de mi cumpleaños, el desprecio de Elena se hizo más evidente, más presente, y por eso, más doloroso. Me llamaba cada vez menos, sus visitas se volvieron esporádicas y, cuando venía, parecía tener prisa por irse, como si mi casa fuera un lugar que la asfixiaba. Las conversaciones que antes fluían se volvieron monosílabos, y empecé a sentir que estaba hablando con una extraña. El silencio en el teléfono, después de que yo preguntaba: «¿Cómo estás?», era más ruidoso que cualquier sonido. La ausencia de su voz me lo decía todo. En una de las raras ocasiones en que me visitó, yo estaba sentada en el porche, cosiendo un vestido para la muñeca de Santiago. Elena miró mi trabajo con una mirada de desdén y dijo, con un tono de voz que me partió el corazón: «Mamá, ¿aún coses? Eso es tan antiguo. ¿Por qué no encuentras algo más productivo que hacer? Algo que no huela a naftalina y a pobreza». Se rió, una risa fría y distante, y me dejó allí, con la aguja en la mano, sintiéndome humillada y avergonzada. Esa frase resonó en mi mente durante días, haciéndome cuestionar si mi vida, mis esfuerzos,
Mis sacrificios eran solo antiguos y llenos de naftalina. La humillación, sin embargo, no se limitaba a las palabras. También había gestos, miradas, actitudes. Una vez fui a visitarla sin avisar, queriendo darle una sorpresa, y la encontré en el jardín, preparando una barbacoa para sus amigos. Ella me vio, su sonrisa desapareció, y me hizo sentarme en una silla en la cocina, mientras sus amigos reían y conversaban en la sala. Me quedé allí, invisible, escuchando el ruido de la fiesta, sintiéndome como una intrusa en la vida de mi propia hija. Ni siquiera me presentó a sus amigos. Después de un par de horas, simplemente me levanté y me fui, en silencio. Lo peor de todo fue la desvalorización pública. En una cena familiar en casa de la madre de Fernanda, Elena dio un discurso sobre cuánto la había ayudado su suegra en su carrera, cuánto era un ejemplo de mujer moderna, fuerte e independiente. Me miró y sonrió, como si quisiera decirme, ¿ves, mamá? Así es como se hace. Me encogí en la silla, sintiéndome pequeña, irrelevante y una carga para mi propia hija. El dolor no venía de la admiración por otra persona, sino del desprecio explícito que ella se empeñaba en mostrar por mí. Recuerdo una conversación que tuve con Fernanda, la nuera. Me dijo con una voz dulce, pero con una mirada de serpiente: Lucía, usted tiene que entender que Elena tiene una nueva vida, una nueva familia. El pasado de ustedes es bonito, pero es pasado. Usted necesita seguir adelante. No puede quedarse atrapada en una casa vieja y en un montón de recuerdos. Usted es un peso para Elena, un ancla que le impide volar. Las palabras me golpearon como piedras. El dolor del rechazo de mi propia sangre era más fuerte que el dolor de la traición. El grupo familiar de WhatsApp se convirtió en un campo de tortura para mí. Publicaban fotos de cenas, de viajes, de eventos, y yo nunca era invitada. Veía la vida de ellos en tiempo real, una vida de la que yo no formaba parte. El silencio de mis mensajes, que se quedaban sin respuesta, me lo decía todo. Yo era un fantasma en el grupo de mi propia familia, una espectadora en mi propia historia. La tecnología, que debería acercarme, me distanciaba aún más de ellos. El trato que recibía de Elena y Fernanda era un ciclo de humillación y desprecio. Me trataban con una condescendencia que me hacía querer gritar, pero yo me callaba. Yo era la abuela que llevaban al parque de vez en cuando, la madre que visitaban en Navidad, la anciana que ignoraban en las fiestas. Yo era un accesorio en sus vidas, un recordatorio del pasado que querían olvidar. Me sentía como una alfombra que pisoteaban y luego tiraban en un rincón. Recuerdo una vez que llevé a Santiago a pasear por el parque. Me abrazó y me dijo: «Abuela, eres la mejor abuela del mundo». En ese momento sentí que mi corazón iba a explotar de amor. Pero la alegría duró poco. Cuando Elena me vio, tomó a Santiago en brazos, me dio un beso rápido y dijo: «Mamá, tienes que irte. Santiago tiene que almorzar y luego dormir. Me preocupa el sol fuerte a tu edad». Las palabras sonaban a preocupación, pero la mirada era de desdén. Me trataba como a una niña, incapaz de cuidar de mi propio nieto. Los pequeños gestos, las pequeñas frases, las pequeñas humillaciones se acumulaban, creando una montaña de dolor y tristeza en mi corazón. Me sentía sofocada, como si estuviera ahogándome en un mar de ingratitud. El amor que tenía por Elena se mezclaba con el odio hacia la mujer en que se había convertido. Y mi corazón, antes un faro de amor y esperanza, se convirtió en un faro de dolor y soledad. Estaba en un laberinto, sin salida, sin rumbo, sin esperanza. El dolor se volvió físico. Empecé a tener dolores de cabeza constantes, insomnio, y mi cuerpo se sentía pesado, cansado, viejo. Me miraba en el espejo y veía a una mujer que no conocía, una mujer con los ojos llenos de tristeza y el alma llena de cicatrices. La vida que antes era un viaje de amor y sacrificio se había convertido en una prisión. Y yo, la prisionera, la madre que lo sacrificó todo, que amó incondicionalmente, estaba pagando por un crimen que no cometí. El crimen de ser amada demasiado, tal vez. Y esa prisión en la que me encontraba no tenía salida. No podía liberarme del dolor del rechazo. No podía liberarme del desprecio de mi hija. Me sentía como una hoja seca,
flotando en un río sin destino. Pero, en el fondo de mi corazón, sabía que esa hoja no moriría, no sería tragada por el agua. Iba a luchar, iba a resistir, e iba a encontrar una forma de volver a la tierra y echar raíces fuertes de nuevo. La venganza, lo sabía, vendría de la forma más inesperada posible, y yo estaba dispuesta a esperar el momento adecuado. Fue un martes por la tarde. Recuerdo el día con total claridad, porque fue el día en que la vieja Lucía murió y la nueva Lucía nació. Estaba en la sala, sentada en el sofá, esperando la llamada de Elena. Ella había prometido que me llamaría para contarme sobre la presentación de Santiago en la escuela, pero el teléfono nunca sonó. Esperé 1 hora, luego 2 y luego 3. La esperanza se convirtió en decepción, la decepción en tristeza y la tristeza en una rabia silenciosa y poderosa. Me levanté, caminé hacia el teléfono y lo miré fijamente, como si fuera un enemigo. El teléfono se había convertido en el símbolo de mi humillación. Cada vez que sonaba, mi corazón se llenaba de esperanza, y cada vez que no sonaba, mi corazón se rompía en 1000 pedazos. Miré el teléfono y decidí que no esperaría más. No mendigaría más amor, ni atención, ni llamadas, ni visitas. La puerta de la jaula se abrió, y el pájaro que había estado atrapado por tanto tiempo, finalmente voló libre. Cogí el teléfono, lo apagué y lo puse en un cajón, cerrando la puerta de un pasado que ya no me pertenecía. Caminé hacia el pasillo y me detuve frente a una fotografía en la pared. Era una foto de Elena, Juan y yo, en la graduación de ella. Estábamos sonriendo, abrazados, un retrato de una familia feliz. Una lágrima solitaria corrió por mi mejilla, pero no era una lágrima de tristeza, era una lágrima de despedida, una lágrima que marcaba el final de una era. Tomé la foto de la pared, la miré por un instante y la puse en una caja, con otros recuerdos de una vida que ya no era mía. La puerta del pasado se cerró detrás de mí. En el silencio de la casa, una voz nueva se alzó, una voz que no había escuchado en mucho tiempo. Era la voz de mi intuición, de mi fuerza interior, de mi dignidad. Me dijo que era hora de despertar, de luchar, de vivir. Dejé de ser una víctima y me convertí en una guerrera. No quería vengarme de Elena, no quería herirla, quería justicia, quería recuperar mi vida, mi dignidad, mi paz. No iba a ser la abuela humillada, ni la madre abandonada. Iba a ser Lucía. Empecé con pequeñas acciones, gestos silenciosos que representaban un cambio interno. Me apunté a clases de pilates en el gimnasio del barrio. Me matriculé en un curso de jardinería, el mismo hobby que siempre quise tener. Compré ropa nueva, me corté el pelo, me hice un tratamiento de belleza. Me miraba en el espejo y veía a una mujer que no conocía, una mujer fuerte, segura y con un brillo en los ojos que había perdido hacía mucho tiempo. Mi transformación era un secreto que guardaba celosamente. La transformación física era solo el comienzo. La verdadera transformación estaba sucediendo dentro de mí. Dejé de llorar por el pasado y empecé a planear el futuro. Empecé a leer libros sobre finanzas, sobre negocios, sobre derecho. Me metí en Internet para informarme de todo. Quería estar preparada, quería estar lista para el momento en que me encontrara con Elena. La mujer que ella conocía, la mujer que ella humilló, no era más que un recuerdo. Yo era una mujer nueva, una mujer que no tenía miedo, una mujer que no se dejaría pisotear. Cada pequeño paso que daba era un acto de rebeldía, un acto de liberación. El día que me atreví a hablar con una vecina y a tomar un café con ella, sentí que había escalado el Everest. El día que me compré una falda colorida y atrevida, que nunca me atreví a usar, sentí que había derrotado a mis demonios. Mi vida, que antes era una pintura gris, estaba adquiriendo colores vivos y brillantes, y yo, la artista, estaba disfrutando cada pincelada. El contraste entre mi vida interior y exterior era la armadura que me protegía. Por fuera, yo era la misma, anciana solitaria y silenciosa. Por dentro, era una guerrera, una estratega, una mujer con una misión. Y mi misión era simple: recuperar lo que me pertenecía. No solo mi casa, mi herencia, mi dinero, sino mi dignidad, mi voz, mi respeto. Yo sabía que el camino sería largo,
Pero no tenía prisa. El tiempo era mi aliado, y yo sabía que la paciencia era mi arma más poderosa. Me propuse un objetivo: recuperar la casa de mi esposo. Juan y yo habíamos comprado esa casa con nuestro primer sueldo y Elena la había vendido sin consultarme para financiar un emprendimiento. Yo me sentía despojada de mis recuerdos, de mis raíces. Yo quería volver a esa casa, a ese jardín, a esos recuerdos. Quería que Juan supiera que yo había recuperado su hogar, su legado. Y yo sabía que, para hacerlo, tendría que ir más allá de lo que era legalmente posible. El día que me senté frente a mi computadora, abrí un archivo de texto y empecé a escribir. El título del archivo era El plan de Lucía. Mi corazón latía con fuerza. Mi mente estaba clara y mis manos no temblaban. Estaba escribiendo mi propia historia, una historia de superación, de justicia, de amor propio. Y yo sabía que esa historia tendría un final feliz, no solo para mí, sino para todas las madres que, como yo, fueron humilladas por sus propios hijos. Y mi plan era simple. Tenía que descubrir la verdad sobre la herencia de mi esposo. Había un secreto que Juan me había ocultado, una carta, un cofre, algo que me diría la verdad. Y yo sabía que la respuesta no estaba en la casa de Elena, ni en la casa de Fernanda, sino en mi propia casa. El fantasma de mi esposo me estaba llamando, y yo tenía que escuchar su voz. Y si has sentido que tienes que luchar por tu dignidad y por tu historia, te invito a unirte a nosotros. Juntos podemos hacer que nuestra voz sea escuchada. Inscríbete en este canal y juntos, con estas historias, construiremos un futuro sin silencio. El secreto estaba en un lugar obvio, pero escondido. Después de un año de vivir en la casa, de sentir el eco de la soledad, mi intuición me guió a la oficina de Juan. Era un lugar sagrado para él y para mí, y yo nunca había movido nada. Un día, mientras estaba limpiando su escritorio, encontré una pequeña caja de madera debajo de una pila de libros viejos. Estaba lacrada con cera, y en la tapa había una nota con la caligrafía de Juan que decía: «Abrir solo en caso de extrema necesidad. Confío en ti, mi amor». Mis manos temblaban, mi corazón latía con fuerza, y mi mente estaba en blanco. La extrema necesidad se había presentado, y tenía un nombre: Elena y Fernanda. No era una necesidad financiera, era una necesidad de dignidad, de justicia, de amor propio. Abrí la caja y encontré un tesoro. No era oro ni joyas, sino papeles, escrituras, documentos. Había una carta de Juan, escrita en su puño y letra, y me di cuenta de que el amor de mi esposo, el hombre que me amó incondicionalmente, no había muerto. Su amor me había dejado un legado, un poder, una herramienta para luchar. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero no eran de tristeza, sino de emoción y asombro. La carta de Juan me explicó todo. Él era un empresario inmobiliario visionario y había construido un pequeño imperio en secreto. Quería proteger a la familia de cualquier persona, cualquier avaricia, cualquier mal que pudiera amenazar el futuro de nuestra hija. Él no confiaba en nadie, ni en la familia, ni en los amigos, ni siquiera en la propia Elena, y por eso había dejado todo en mis manos. Me nombró la única propietaria de una empresa de inversión, me dejó las escrituras de 3 inmuebles y la clave de una cuenta bancaria secreta en Panamá. Yo, la costurera, la limpiadora, la madre humilde, era, en realidad, la dueña de una fortuna. Las palabras de Juan en la carta resonaban en mi mente, como si él estuviera a mi lado. Me dijo que era una mujer fuerte, una guerrera, y que siempre me había protegido en secreto. Me dijo que creía en mí, en mi intuición, en mi sabiduría, y que sabía que yo sabría qué hacer con todo aquello. Me dijo que el dinero no era la única riqueza, que la dignidad, la honestidad, el amor propio eran las verdaderas riquezas, y que yo las tenía todas, y me pidió que no me dejara humillar, que luchara por mi vida, por mi paz, por mi futuro. La carta terminó con un «Te amo, mi amor, siempre seré tu ángel de la guarda». Y en ese momento supe que no estaba sola. La revelación del secreto fue como un renacimiento. La mujer que se sentó en esa silla, con el corazón roto,
se levantó con un propósito nuevo, un poder nuevo, una fuerza nueva. El desprecio de Elena y Fernanda, el silencio del teléfono, la humillación pública, todo eso se convirtió en la gasolina que alimentaba mi fuego. Mi dolor se convirtió en mi espada, mi tristeza en mi escudo y mi rabia en mi armadura. Yo ya no era la víctima, sino la estratega. Al día siguiente, tomé la caja de documentos, me puse mi mejor vestido y fui a visitar a un viejo amigo de Juan, el doctor Arturo Castillo, un abogado de confianza. Él me recibió en su oficina con una sonrisa, y la sonrisa se desvaneció de su rostro cuando le mostré los documentos. Él sabía del secreto de Juan, pero no sabía que yo tenía los papeles. Me miró con admiración, con respeto, y me dijo: «Lucía, su esposo siempre confió en usted, y yo también. Su apoyo fue el primer paso en mi camino hacia la justicia. Con la ayuda de Arturo, empecé a armar el rompecabezas. La empresa de inversión era una compañía de fachada, pero con un patrimonio real. Los 3 inmuebles estaban valorados en una fortuna, y la cuenta bancaria en Panamá era una cuenta numerada, con un capital suficiente para vivir el resto de mi vida. Todo estaba en mi nombre, todo me pertenecía, y todo había sido cuidadosamente escondido, cuidadosamente protegido, cuidadosamente planificado por el hombre que me amó incondicionalmente. La nueva vida no era un juego, no era una venganza, era una guerra. Y yo, Lucía, la humilde costurera, me convertí en una estratega. La primera lección que aprendí fue que el dinero es poder, pero la información es el poder más grande. Empecé a estudiar el mercado, a leer periódicos financieros, a aprender sobre inversiones, sobre el mercado inmobiliario. Quería estar preparada para cualquier batalla. Y la batalla, sabía, no sería solo contra Elena, sino contra la vida misma. El secreto de Juan me dio el poder de recuperar mi vida, pero el secreto más grande, la verdadera riqueza, estaba dentro de mí. Era mi fuerza, mi resiliencia, mi dignidad. La humillación de Elena no me había destruido, me había construido. El desprecio de Fernanda no me había debilitado, me había fortalecido. La soledad no me había consumido, me había liberado. Y yo, la mujer que se sintió invisible, ahora se sentía más poderosa que nunca. Y mi primer paso en el camino hacia la justicia fue un acto de amor propio. Con la ayuda de Arturo puse los 3 inmuebles a la venta. El dinero de la venta lo reinvertí en un nuevo fondo de inversión, esta vez a mi nombre, y con el mismo nombre de la empresa de fachada de Juan. Me aseguré de que todo fuera legal, de que todo fuera transparente. No quería ser una delincuente, quería ser una mujer de negocios, una mujer que jugaba el juego de los ricos. La revelación del secreto de Juan no solo me dio el poder, sino también la paz. Supe que mi esposo me había amado de verdad, que me había protegido hasta el final. Y supe que yo, Lucía, la mujer que él amó, no era una víctima, sino una guerrera. Y en ese momento, con la carta de Juan en la mano, sentí que mi dolor, mi tristeza, mi humillación habían desaparecido. Un nuevo capítulo en mi vida se abría, y yo, Lucía, estaba lista para escribir mi propia historia. Una historia de amor, de justicia y de poder. Mi primer paso, guiada por el doctor Arturo Castillo, fue consolidar mi patrimonio. La empresa de fachada de Juan era una herramienta brillante, pero necesitaba ser legitimada y controlada por mí. Arturo me explicó que la documentación era impecable, pero que para evitar cualquier problema futuro, deberíamos transferir todos los activos a un nuevo fondo de inversión, esta vez con mi nombre como propietaria principal. Pasé días en su oficina, firmando papeles, revisando contratos y aprendiendo los pormenores del mundo financiero que Juan me había ocultado. Mis manos, que una vez cosían con aguja e hilo, ahora manejaban bolígrafos y documentos de gran valor. La costurera se estaba convirtiendo en una empresaria. El siguiente paso fue el más emotivo para mí. La casa que Juan y yo compramos con nuestro primer sueldo y que Elena había vendido para financiar un negocio fallido, la había recomprado a través de una de las empresas de Juan. Yo quería volver a mi hogar, a mis raíces,
Arturo me ayudó a acelerar el proceso, usando los contactos de Juan, y en un par de semanas, la casa era mía. Firmé los papeles de la casa con un nudo en la garganta, sintiendo que no solo estaba recuperando un inmueble, sino también un pedazo de mi alma. Volví a casa con la llave en la mano, y sentí que la justicia comenzaba a ser mi aliada, y que mi lucha estaba en el camino correcto. La venta de los otros 2 inmuebles fue un proceso rápido y discreto. Eran propiedades de alto valor en zonas exclusivas, y con la ayuda de la red de contactos de Arturo, las vendí por un precio justo. El dinero de las ventas lo transferí a un nuevo fondo de inversión, en mi nombre, en un banco suizo. No era por avaricia, era por seguridad. Yo sabía que el dinero es la herramienta más poderosa para una mujer, y no dejaría que nadie, ni siquiera mi hija, me despojara de él. Aprendí que la verdadera riqueza no es el dinero que tienes, sino el dinero que sabes cómo proteger. Arturo me aconsejó que creara un nuevo testamento, con mis nuevas condiciones. Yo quería dejar todo mi patrimonio a mi nieto, Santiago, pero con una condición. Solo podría acceder a él cuando tuviera la edad para valorarlo, y el dinero sería administrado por un fideicomiso, fuera del alcance de Elena y Fernanda. Ellas no tendrían control sobre el dinero, y no podrían volver a humillarme. Era un acto de amor a mi nieto, y un acto de justicia a mí misma. Dejé a mi hija fuera del testamento, sin una palabra de explicación, sin una gota de emoción. La frialdad de mi corazón era la única respuesta que ella merecía. Mi nueva vida como empresaria me exigía una nueva apariencia. Con la ayuda de una asesora de imagen que Arturo me recomendó, cambié mi guardarropa, mi peinado y mi maquillaje. Dejé de ser la anciana solitaria y silenciosa, y me convertí en una mujer elegante, moderna y con un aire de autoridad que no había tenido en años. Me miraba en el espejo y no me reconocía, pero me gustaba la mujer que veía. La dignidad no era solo una emoción, era una forma de vida, una forma de vestir, una forma de ser. La tensión entre mi plan y mi disfraz era una montaña rusa de emociones. Por fuera, yo era la misma Lucía de siempre, la abuela que esperaba las llamadas de su hija, la anciana que vivía en una casa pequeña y cuidaba de su jardín. Por dentro, yo era una estratega, una mujer poderosa, una leona que protegía a sus cachorros de cualquier amenaza. El miedo de que Elena y Fernanda descubrieran la verdad era una sombra constante en mi vida, pero el deseo de justicia era más fuerte que cualquier miedo, y el juego, sabía, estaba a punto de comenzar. El plan de venganza no era un plan para herir a Elena, sino para liberarme de ella. Yo no quería que ella sufriera, quería que ella entendiera el dolor que me causó, quería que ella viera el valor de mi amor, el valor de mis sacrificios y el valor de mi dignidad. Y la única forma de hacerlo era hablando su idioma, el idioma del poder y del dinero. Yo no iba a gritar, no iba a llorar, no iba a suplicar, iba a actuar. Iba a ser una fuerza de la naturaleza que ella no podría ignorar. El silencio de mi vida se rompió, y un nuevo ruido se hizo presente. Era el ruido de mi celular, que sonaba constantemente con llamadas de Arturo, de mis nuevos asesores, de los agentes de bienes raíces. Mis días se llenaron de reuniones, de llamadas, de negociaciones. Mi mente, que una vez fue un cementerio de recuerdos, se convirtió en una oficina llena de ideas y estrategias. Y yo, la anciana que se sentía invisible, ahora era el centro de un universo que Juan me había dejado. El riesgo de ser descubierta era real. Yo sabía que Elena y Fernanda, con su ambición y su control, harían todo lo posible por descubrir mis secretos. Pero yo era más astuta que ellas, más inteligente y más fuerte. Yo había vivido una vida de silencio y de sacrificio, y había aprendido a ser invisible. Ellas eran mujeres de éxito, acostumbradas a la atención y al poder, y no sabían lo que es ser una sombra, una fuerza oculta. Y en esa diferencia, en esa asimetría de poder, estaba mi victoria. El dinero de la venta de la casa de Juan, que yo había recomprado, lo usé para crear un fondo de inversión para las madres solteras. Yo quería ayudar a las mujeres que, como yo, vivieron en la pobreza y en la oscuridad.
Quería darles una oportunidad de estudiar, de tener un trabajo digno, de tener una vida mejor. Y yo sabía que, al hacer eso, yo no solo me liberaba de mi pasado, sino que también honraba la memoria de Juan, el hombre que me amó incondicionalmente, y la memoria de las madres que, como yo, lucharon por sus hijos. Y mi último acto de amor propio fue el más poderoso de todos. Con el dinero que me sobró, compré un carro antiguo, un Ford de 1970, el mismo carro que Juan siempre quiso comprar y que Elena se rehusó a pagar después de su muerte. Lo restauré con mis propias manos, con la ayuda de un mecánico. Era un símbolo de mi poder, de mi resiliencia y de mi amor por Juan. Un coche que representaba nuestra historia, un coche que representaba mi victoria. Y con ese carro, mi plan de justicia estaba a punto de ponerse en marcha. La vida de Lucía se había convertido en un delicado juego de apariencias. Cuando Elena o Fernanda llamaban, o en las raras ocasiones en que se dignaban a visitarla, Lucía volvía a su papel de anciana frágil y solitaria. Su ropa simple, su voz suave y una leve expresión de tristeza en sus ojos eran su disfraz. Las conversaciones eran superficiales, llenas de preguntas sobre el jardín o su salud, y Lucía respondía con monosílabos, como si estuviera demasiado cansada para hablar. Pero debajo de esa apariencia, su mente estaba trabajando, planificando y preparándose para el momento en que su verdadero yo se revelaría. Recuerdo una visita de Elena. Ella vino a verme y me preguntó con un tono de condescendencia: «Mamá, ¿estás segura de que está bien? Se ve tan pálida, tan débil. Debería descansar más». Me ofreció una sopa enlatada y me dijo que se iría pronto, que tenía un compromiso importante. La miré, le di una sonrisa falsa y le dije que estaba perfectamente. Después de que ella se fue, me levanté, fui a mi habitación y me puse mi nuevo vestido. Salí de casa y fui a mi clase de pilates, donde me sentí fuerte, viva y llena de energía. Mi debilidad era mi mejor arma para manipular la percepción de mi hija. El sarcasmo se había convertido en mi lengua secreta. Cuando Elena me preguntaba si había salido, le respondía: «Sí, fui al supermercado a ver los precios para poder sobrevivir». Ella asentía con una mirada de lástima, sin saber que el dinero de mi cuenta secreta en Panamá y mis nuevas inversiones ya me habían asegurado un futuro próspero. Mi pobreza, que era mi disfraz, me protegía de su avaricia. Mientras ella creía que yo estaba acabada y sin futuro, yo estaba construyendo mi futuro en la sombra, lejos de sus ojos. Mi vida se había convertido en una danza entre la vieja Lucía y la nueva Lucía. Por la mañana me sentaba en mi jardín, podando mis flores, y por la tarde me reunía con Arturo, discutiendo mis inversiones y estrategias. Me sentía como una actriz en una película de suspense, en la que mi doble vida era el secreto que mantenía la historia viva. El contraste era un combustible que me daba energía, y cada vez que Elena me miraba con lástima, yo sentía que mi victoria estaba más cerca, mi justicia más dulce, mi plan más real. Los gestos de mi hija que antes me herían, ahora me daban una extraña satisfacción. Cuando me llamaba para decirme que no podía visitarme, yo le decía que la entendía, que estaba muy ocupada y que me alegraba que estuviera trabajando tanto. Por dentro yo sabía que su negocio estaba a punto de colapsar, que sus socios la estaban traicionando y que su vida perfecta estaba a punto de desmoronarse. Mi sonrisa era real, pero no era por ella, sino por mí. Mi silencio, que ella confundía con debilidad, era mi mayor fuerza. Recuerdo que un día me pidió el carro de Juan, diciendo que necesitaba un carro extra para el negocio. Yo le dije que no podía, que era un recuerdo de su padre y que lo estaba restaurando. Ella se rió de mí, diciendo que era una estupidez gastar dinero en un coche viejo. Ella no sabía que ese coche viejo era el símbolo de mi poder, de mi resiliencia y de mi amor por Juan. Lo restauré con mis propias manos y ese acto me dio una fuerza que no había sentido en años. El coche era mi trofeo, mi testamento, mi orgullo. Cuando me enteré de que el negocio de Elena estaba en problemas financieros, la llamé y le ofrecí mi ayuda. Ella, con una voz llena de condescendencia, me dijo que no me preocupara,
que ella tenía todo bajo control. Le dije que era la mejor, que era una mujer fuerte y que yo siempre creí en ella. Por dentro, yo sabía que su caída era inminente, que su arrogancia la llevaría a la ruina. Mi apoyo, que ella veía como un acto de debilidad, era en realidad un acto de venganza silenciosa. Las reuniones con Arturo eran mi bálsamo. Él me veía no como una anciana frágil, sino como una mujer de negocios fuerte e inteligente. Él me enseñó a invertir, a negociar, a ser una estratega. Me contó la historia de Juan, de su visión, de su amor por mí, y me dijo que yo era más fuerte de lo que creía. Su fe en mí me dio la fuerza para seguir adelante, para no rendirme, para no retroceder. El viejo abogado de mi esposo se había convertido en mi mentor, mi consejero, mi amigo. El contraste entre la Lucía que Elena y Fernanda veían y la Lucía que yo era se había vuelto abismal. Ellas me veían como una anciana sola, un estorbo, un recuerdo incómodo del pasado. Yo me veía como una mujer poderosa, una estratega, una leona que protegía a su nieto de las garras de su madre. La vida que yo vivía en secreto era una vida llena de propósito, de significado, de poder. Y la vida que ellas vivían, que parecía tan perfecta, era una vida llena de mentiras, de traiciones, de ambición. Mi vida se había convertido en un hermoso lienzo, lleno de colores vivos y brillantes. Y yo, la artista, estaba disfrutando cada pincelada. La humillación de Elena no me había destruido, me había construido. El desprecio de Fernanda no me había debilitado, me había fortalecido. Y la soledad, que antes era una prisión, se había convertido en mi santuario. Mi venganza no era una venganza de odio, sino una venganza de amor propio, de dignidad y de justicia. Y esa venganza, yo sabía, estaba a punto de servirse, fría y silenciosamente. Y la vida doble no fue una elección, fue la única forma de protegerme de mi propia hija. Me convertí en una sombra, un fantasma en su vida, para poder recuperar mi propia vida. Y al final del día, mi única meta era que ella entendiera que el amor de una madre no es un cheque en blanco, que la dignidad es la mayor de todas las riquezas y que la verdadera herencia es el respeto que conquistamos. Y el momento de su despertar, yo sabía, estaba cerca. La llamada de Elena llegó la mañana de un miércoles. Su voz era extrañamente dulce, una amabilidad que no le oía desde hacía años, pero había una tensión palpable detrás de sus palabras. «Mamá, ¿estás bien? Te he echado mucho de menos. Necesitamos hablar. Mi negocio está con algunos problemas». Escuché su voz, y en lugar de sentirme herida, una calma fría se extendió por todo mi cuerpo. Supe que había llegado el momento de mi victoria, el momento de mi justicia. «Claro, hija», le respondí con voz suave, pero con un corazón de piedra. «Nos vemos en la oficina del doctor Arturo Castillo. Él quiere hablar con nosotras sobre unos documentos». La cita se programó para la tarde. Me vestí con mi mejor traje, el que compré con el dinero de la venta de los inmuebles de Juan, con el pelo arreglado y un maquillaje ligero. Me veía elegante, sofisticada y, lo más importante, poderosa. Ya no era la Lucía de siempre, la costurera, la madre humilde. Era una nueva mujer, y mi apariencia era mi escudo. El espejo me mostró a una mujer que no conocía, una mujer que no tenía miedo, una mujer que no se dejaría humillar de nuevo. La oficina de Arturo era un lugar solemne, un templo de justicia. Las paredes estaban llenas de libros, la mesa de roble era inmensa, y había un aire de seriedad y poder. Me senté en el gran sillón de cuero, el mismo que usaba Juan, y esperé. Arturo me miró con una expresión de admiración y respeto, y me dijo: «Estás preciosa, Lucía. Juan estaría orgulloso de ti». Su aprobación me dio la fuerza que necesitaba para enfrentar lo que estaba por venir. La puerta se abrió, y entraron Elena y Fernanda. Elena me miró con una expresión de sorpresa. Sus ojos me recorrieron de arriba abajo, y susurró: «Mamá, estás diferente». Fernanda, la nuera, me miró con una expresión de desdén, como si me estuviera juzgando por llevar un vestido caro. Se sentaron en las sillas frente a la mesa de Arturo, y la tensión en la sala era palpable. No dije una palabra, solo sonreí, una sonrisa fría y distante que no llegaba a mis ojos.
Elena empezó a hablar, con voz dulce, pero con una expresión de desesperación de fondo. «Doctor Castillo, mi negocio tiene... problemas. Fernanda y yo necesitamos un préstamo o un adelanto de la herencia de mi padre. Es cuestión de tiempo antes de que nos declaremos en bancarrota». Me miró con una sonrisa falsa, como si quisiera mi aprobación. Yo la miré con mi rostro inexpresivo y esperé a que terminara. El doctor Arturo Castillo, con una voz seria, pero con un toque de compasión, dijo: «Elena, Fernanda, lo siento mucho, pero Lucía no puede ayudarlas. Ella no tiene acceso a la herencia de su padre». La expresión de Elena y Fernanda se volvió confusa y me miraron con sorpresa y rabia. «¿Qué está diciendo, doctor Castillo? Mi madre es la principal heredera. Ella puede ayudarnos si quiere». La voz de Elena se estaba volviendo más alta, más irritada. Me incliné hacia adelante y con una voz tranquila, pero con un toque de autoridad, dije: «Hija, la herencia de tu padre ya no existe. Yo la usé. No la usé para mi beneficio, sino para el tuyo, para que no te convirtieras en la persona en que te convertiste, la persona que me humilló, que me despreció, que me ignoró». Las palabras salieron con una calma que no esperaba. La frialdad en mi voz era la prueba de que la vieja Lucía había muerto para siempre. Fernanda, con una voz de serpiente, dijo: «Eso es imposible. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde están los bienes? ¿Dónde están los inmuebles?». Me miró con una expresión de desdén, como si quisiera desenmascararme. Le sonreí, una sonrisa fría, y dije: «El dinero está invertido en un fondo para madres solteras. Los inmuebles los vendí para ayudar a mujeres que, como yo, vivieron en la pobreza. Y el coche antiguo de Juan, lo tengo yo, restaurado. Lo conduzco todos los días». La expresión de shock de Elena y Fernanda fue la mayor victoria de todas. La boca de Elena estaba abierta, sus ojos llenos de lágrimas, y no podía decir una palabra. Fernanda, la abogada, la mujer de negocios, la mujer que me humilló, me miró con una expresión de rabia y sorpresa. No esperaba que la mujer que ella trataba como una anciana ignorante y frágil fuera una estratega, una empresaria, una mujer de poder. Me levanté, caminé hacia la mesa de roble y miré a Elena. Estaba llorando. Las lágrimas corrían por su rostro, y me dijo: «Mamá, ¿por qué? ¿Por qué me hiciste esto?». La miré a los ojos, los mismos ojos que vi en su nacimiento, y le dije: «No te hice esto, hija. Te lo hiciste tú misma. Me humillaste, me despreciaste, me ignoraste, y pensaste que yo era una mujer frágil, una mujer sin valor. Pero soy Lucía Estévez Mendoza. Soy la mujer que construyó tu vida con mi sudor, y no voy a permitir que destruyas la mía». Y fue entonces cuando dije la frase que había guardado por tanto tiempo, la frase que me liberaría de una vez por todas: «Hija, lo único que tienes de mí, a partir de hoy, es mi apellido, y nada más». La voz de Elena se quebró y empezó a llorar a lágrima viva. Fernanda, con una mirada de desprecio y rabia, se levantó y dijo: «Esto es un crimen, un acto de locura. No puedes hacer esto». La miré, con mi rostro inexpresivo, y le dije: «Soy la única heredera, Fernanda, y soy la única que tiene el derecho de decidir qué hacer con mi dinero. Y mi decisión es que tú y mi hija, a partir de hoy, están fuera de mi vida». La confrontación no fue un grito, no fue una discusión, fue una revelación. Fue el momento en que la Lucía invisible, la Lucía humillada, se convirtió en la Lucía poderosa, la Lucía que tenía el control de su propia vida. Y el momento en que Elena y Fernanda se dieron cuenta de que la mujer que despreciaron era, en realidad, la mujer que necesitaban. Si estás al límite, si sentiste que no te valoraban y tienes un secreto que puede cambiarlo todo, no te calles. La mayor victoria no es el grito, sino la voz suave que lleva la verdad. El silencio en la oficina del doctor Arturo Castillo era ensordecedor. Elena, con el rostro bañado en lágrimas, no podía articular una sola palabra. Fernanda, la abogada, la mujer que siempre tuvo el control, me miraba con una expresión de rabia y derrota que jamás había visto en ella. Yo, Lucía, la mujer que ellas pensaban que era una anciana ignorante y frágil, había ganado. No con gritos, no con peleas,
sino con hechos, con documentos, con la verdad. Y la verdad, yo sabía, era la espada más afilada de todas. Arturo, con una voz calmada, rompió el silencio. Elena, Fernanda, la señora Estevez, les ha dado la única cosa que les quedaba, una lección de dignidad. Y ahora, si no les importa, tenemos que finalizar algunos documentos. Se levantó, me dio la mano y me llevó a su oficina privada. Dejé a mi hija y a mi nuera sentadas en la sala, con sus sueños rotos, con su avaricia expuesta, con su humillación al descubierto. No sentí rabia, no sentí alegría, sentí una calma profunda, una paz que no había sentido en mucho tiempo. El proceso fue rápido. Firmé los documentos que me daban el control total de mi patrimonio y que dejaban a Elena y Fernanda sin un solo centavo de mi herencia. El dinero de la venta de los inmuebles, las nuevas inversiones, el fondo para madres solteras, todo estaba a mi nombre. Todo me pertenecía. Yo, la mujer que limpiaba la casa de otros, era ahora la dueña de una fortuna. Firmé los papeles con una mano firme, sin una lágrima, sin una duda. Mi corazón ya no estaba roto, estaba sanado. Cuando volví a la sala, Elena y Fernanda todavía estaban allí, se habían levantado, y me miraron con una expresión de impotencia y rabia. «Mamá, ¿cómo pudiste hacernos esto? Somos tu familia, somos tu sangre», me dijo Elena, con una voz llena de dolor. Yo la miré, con mis ojos llenos de una verdad inexpresiva, y le respondí: «La sangre no es un cheque en blanco, Elena. El amor no es una deuda. Y la familia es un respeto que se gana, no un derecho que se exige. Y ustedes lo perdieron». Fernanda, con una voz de serpiente, me dijo: «Esto no se va a quedar así, Lucía. Voy a denunciarte. Voy a hacer que pierdas todo lo que tienes». Yo sonreí, un sonrisa de condescendencia, y le dije: «Adelante, Fernanda. Yo tengo a Arturo. Yo tengo los papeles. Yo tengo la verdad. Y tú tienes a una hija que acaba de perder todo, y a una madre que nunca la amó. El golpe, yo sabía, la había herido más que cualquier otra cosa. La verdad es un arma de doble filo, y yo sabía cómo usarla. No me despedí de ellas. No las abracé, no las consolé. Simplemente me di la vuelta y me fui, con la llave de mi nueva casa en la mano. El coche antiguo de Juan, restaurado y brillante, me esperaba en la calle. Me subí al coche, lo encendí y me alejé, dejando a Elena y Fernanda en la calle, con sus vidas rotas, con su orgullo herido, con su avaricia castigada. El pasado se había quedado atrás, y yo, Lucía, estaba lista para empezar una nueva vida, una vida llena de paz, de dignidad y de propósito. La sensación de alivio era abrumadora. Las lágrimas, que no pude derramar en la oficina de Arturo, corrían por mi rostro mientras conducía. Eran lágrimas de alegría, lágrimas de liberación, lágrimas de victoria. Yo había recuperado mi vida, había recuperado mi dignidad, había recuperado mi paz, y lo había hecho sin un solo grito, sin una sola lágrima de tristeza, sin una sola palabra de rabia. Lo había hecho con la fuerza silenciosa que Juan me había enseñado, con la sabiduría que la vida me había dado, y con el amor por mí misma que había encontrado. El regreso a mi casa, a la casa que Juan y yo compramos juntos, fue un regreso a mí misma. La casa ya no era un mausoleo de recuerdos, era un santuario de esperanza. Las flores de Juan en el jardín, que se veían tristes y descoloridas, ahora se veían brillantes y llenas de vida. El sofá donde solíamos ver películas, la mesa donde cenábamos, la silla de su oficina, todo tenía un nuevo significado. La casa ya no era un recuerdo, era un futuro, y yo, la dueña de la casa, estaba lista para vivir en él. Yo había recuperado mi vida, pero no había recuperado a mi hija. Mi corazón todavía me dolía por ella, por la mujer en que se había convertido. Pero yo sabía que la única forma de que ella aprendiera, la única forma de que ella cambiara, era que ella se enfrentara a su propia vida, a sus propios errores. Yo no era una madre que la castigaba, sino una madre que la amaba lo suficiente como para dejarla ir. Y en esa separación, en esa ruptura, yo sabía que se encontraba la única posibilidad de un futuro mejor para ella.
El clímax de mi historia no fue la confrontación en la oficina de Arturo, sino la firma de los papeles, la entrega de la llave de la nueva casa y la partida en el coche antiguo de Juan. El momento más importante de mi vida fue el momento en que me di cuenta de que no necesitaba a nadie para ser feliz, que no necesitaba la aprobación de mi hija para ser yo misma. El momento en que me di cuenta de que la verdadera herencia, la herencia que Juan me había dejado, no era el dinero, sino el amor propio y el respeto que yo me tenía. Y la vida, que antes era una prisión, se convirtió en una aventura. Yo, la anciana que se sentía invisible, me convertí en una mujer que viaja, que aprende, que ama, que vive. Yo no había ganado una guerra, había ganado una vida. Y con mi corazón lleno de paz, con mi mente llena de sueños y con mi alma llena de amor, yo, Lucía Estévez Mendoza, estaba lista para vivir la mejor parte de mi vida. Mi nueva vida comenzó con la llave en mi mano y el sol en mi cara. La casa, que una vez fue un mausoleo de recuerdos, era ahora un lienzo en blanco. Pasé meses restaurándola, pintando las paredes con colores cálidos, comprando muebles nuevos y llenándola de flores frescas. El jardín de Juan, que antes se sentía como un recuerdo lejano, era ahora mi santuario. Pasé horas cuidando las flores, hablándoles, sintiendo la tierra en mis manos, y en cada flor que florecía, yo veía un pedazo de mi alma que se recuperaba, un pedazo de mi vida que volvía a mí. La soledad, que antes era una prisión, se había convertido en mi santuario. Ya no era un sentimiento de vacío, sino de paz. Yo me levantaba por la mañana, me preparaba mi café y me sentaba en el porche, viendo el sol salir. Mis días estaban llenos de actividades que yo elegía, no de obligaciones que se me imponían. Leía libros, hacía crucigramas, escuchaba música clásica y me sentía libre, más libre que nunca. La libertad no es la ausencia de obligaciones, sino la presencia de elecciones. Y yo, por primera vez en mi vida, tenía la libertad de elegir. El viejo coche de Juan, que yo restauré con mis propias manos, se convirtió en mi compañero de aventuras. Lo llamé el Fénix, porque, como yo, había resurgido de las cenizas. Conducía por las calles de mi barrio, visitando museos, parques y playas. Las carreteras que antes me parecían peligrosas, ahora se veían como caminos de libertad. Yo sentía el viento en mi cabello, el sol en mi cara y una alegría en mi corazón que no sentía desde hacía mucho tiempo. La carretera, yo sabía, era el camino hacia mi nueva vida. Mi relación con mi nieto Santiago se había fortalecido. Elena, con su negocio en bancarrota y su vida en ruinas, lo había dejado a mi cargo. Yo no sentía rabia, no sentía amargura. Yo sentía amor. Santiago, con sus 5 años de edad, me veía como una heroína, una mujer fuerte, una abuela que le daba todo el amor del mundo. Leía cuentos por la noche, le enseñaba a sembrar flores en el jardín y le contaba historias de su abuelo, el hombre que me amó incondicionalmente. En sus ojos yo vi el amor puro que yo siempre había querido, el amor que yo había perdido, el amor que yo había encontrado. Los amigos que nunca tuve, los encontré en mi nueva vida. Me uní a un grupo de señoras mayores que se reunían para jugar a las cartas y tomar café. Hablábamos de la vida, de los nietos, de los maridos y de los sueños que teníamos. Ellas me contaron sus historias y yo les conté la mía. Me sentí parte de una comunidad, parte de algo, parte de un todo. Yo, que siempre fui una extraña en mi propia familia, era ahora una amiga en mi propia comunidad. La amistad no es un vínculo, sino una elección. Y yo, por fin, había elegido. Con el dinero que me sobró de la venta de los inmuebles, creé una fundación para madres solteras. Le di el nombre de Fundación Lucía Estévez Mendoza. Quería ayudar a las mujeres que, como yo, se sentían invisibles, solas y sin esperanza. Ofrecía clases de costura, talleres de emprendimiento y un apoyo emocional. En cada mujer que ayudaba, yo veía un pedazo de mi historia, un pedazo de mi dolor y un pedazo de mi victoria. Yo no había ganado una guerra, había ganado una causa, y esa causa me daba un propósito. La vida de Elena se había vuelto un caos. Su negocio, que ella tanto amaba, había fracasado.
Su matrimonio con Fernanda se había desmoronado. Se había mudado a una casa más pequeña y había perdido el contacto con sus amigos. Yo, que antes sentía dolor por ella, ahora sentía compasión. Pero yo sabía que la única forma de que ella se recuperara era que ella se enfrentara a sus propios errores. Yo no era una madre que la castigaba, sino una madre que la amaba lo suficiente como para dejarla ir. Y en su caída, yo sabía que se encontraba la única posibilidad de su resurrección. El dinero, yo sabía, es poder. Pero la paz interior, es el poder más grande de todos. Yo había recuperado mi dignidad, mi amor propio y mi paz. Y eso, yo sabía, era el tesoro más grande que Juan me había dejado. El dinero me había dado la libertad, pero la paz me había dado la felicidad. Yo no era una mujer rica, era una mujer feliz, una mujer que no tenía miedo, una mujer que vivía su vida, en sus propios términos, en su propia casa y con su propio amor. La historia de mi vida no es una historia de venganza, es una historia de amor. Amor por mí misma, amor por Juan, amor por mi nieto, amor por las mujeres que, como yo, necesitan una voz. Yo no había ganado una guerra, había ganado una vida, y esa vida era un regalo que yo, Lucía, me había dado a mí misma. Y ese regalo, yo sabía, era el más valioso de todos. Y si alguna vez te sientes sola, perdida y sin esperanza, recuerda que la vida siempre te da una segunda oportunidad, y que esa segunda oportunidad, a veces, viene en un momento de desesperación. Yo había recuperado mi hogar, pero más importante aún, había recuperado mi sentido de pertenencia. La casa ya no era solo una estructura, era un hogar. El jardín ya no era solo un jardín, era un santuario. Los vecinos ya no eran solo vecinos, eran amigos. Y yo, la mujer que se sentía invisible, era ahora parte de algo, parte de un todo. La vida, yo sabía, no es la búsqueda de la felicidad, sino la creación de la felicidad. Y yo, Lucía, había creado la mía. El pasado se había quedado atrás, y yo estaba lista para el futuro. Mis días se llenaron de viajes, de talleres de pintura, de clases de baile. Yo estaba aprendiendo a vivir, a disfrutar, a ser. La anciana que se sentía vieja y cansada era ahora una mujer que sentía la vida en cada célula de su cuerpo. La vida, yo sabía, es un viaje. Y yo, Lucía, estaba lista para viajar, para explorar, para descubrir y para vivir. Y la lección más importante que aprendí fue que la dignidad es la riqueza más grande de todas. La dignidad que me dio la fuerza para levantarme, para luchar, para no rendirme. La dignidad que me dio la paz para perdonar, para sanar y para amar. Y la dignidad que me dio el coraje para ser yo misma, para ser Lucía Esteves Mendoza, la mujer que amó incondicionalmente, que sacrificó todo, que se sintió invisible y que, al final, encontró su voz, su paz y su hogar. El eco del silencio ya no me atormenta, sino que me abraza, pues en él encontré la melodía de mi propia existencia. La casa que antes era un mausoleo de recuerdos se ha convertido en un templo de paz, donde cada rincón me susurra historias de una fuerza que no sabía que tenía, una fuerza que se forjó en las noches de soledad y en las mañanas de tristeza. Polter. Silencio se ha vuelto mi compañero más leal, un eco que resuena con la sabiduría de una vida vivida y una batalla ganada. Aprendí que la paz no es la ausencia de ruido, sino la presencia de una calma interior que nada puede perturbar, ni siquiera el recuerdo de un pasado doloroso. En esta quietud, mi alma finalmente encontró su hogar. La vida me enseñó que la verdadera fuerza no reside en la dureza con la que golpeamos al mundo, sino en la resiliencia con la que resistimos sus embates. La humillación de mi hija no fue una herida que me mató, sino un fuego que me templó, un horno en el que mi espíritu fue forjado en un acero más resistente que cualquier metal. Y aunque el dolor fue el maestro más cruel, fue también el que me enseñó la lección más importante, que mi valor no se mide por el amor que recibo, sino por el respeto que me tengo. Me levanté no para vengarme, sino para demostrarme a mí misma que era digna de una vida llena de alegría. Mi alma, una vez marchita por el abandono, florece ahora en el jardín de mi propia dignidad,
un jardín que cultivo con el sol de mi independencia y el agua de mi amor propio. Cada flor que crece es un testimonio de mi renacimiento, un recordatorio de que la vida siempre encuentra una forma de volver a ser hermosa, incluso después de un largo invierno. El jardín no es solo un lugar, sino una metáfora de mi alma, un espacio sagrado donde la belleza de mis flores me susurra historias de esperanza, de amor y de una paz que encontré en la tierra, en el sol, en el agua, en mi propia casa. El amor de una madre no es un cheque en blanco para la ingratitud, sino el testamento de una dignidad que nadie puede comprar o vender. Yo amé a mi hija con cada fibra de mi ser. Le di todo lo que tenía, y más, pero su desprecio me enseñó que el amor, para ser real, debe ser correspondido con respeto. El amor de madre no es un camino de una sola vía, sino un río que fluye en ambas direcciones. Y cuando el flujo se interrumpe, el río se seca y el corazón se rompe. Y aunque el amor es incondicional, la dignidad no lo es. Y yo aprendí que la única forma de amar a los demás es amarme primero a mí misma. No te equivoques, hija. El apellido Estevez puede abrir muchas puertas en el mundo, pero sin la dignidad que yo encarno, tú no podrás pasar por ninguna de ellas. El nombre que te di, la sangre que te corre por las venas, es un legado que solo tiene valor si es honrado con virtud y respeto. La riqueza que perdiste era material, pero el valor que perdiste es moral. Y yo sé que el valor moral es más importante que cualquier tesoro. El mundo te verá como la hija de Lucía, la empresaria exitosa, pero en mi corazón solo serás una mujer que se perdió en el camino de la avaricia y que olvidó el valor de lo que realmente importa. El legado más valioso que dejo no es lo que se hereda, sino lo que se construye y se protege a lo largo de una vida. Mi herencia no es una cuenta bancaria, ni unos inmuebles, ni una fortuna. Mi herencia es la historia de una mujer que se levantó de las cenizas, de una madre que se negó a ser humillada, de una abuela que encontró la paz en su propia soledad. Y mi herencia, yo sé, es la única cosa que no se puede robar, no se puede vender, no se puede perder, porque es la historia de mi vida y la historia de mi victoria.